Estoy ahora sí un poco triste porque se nos acaba el año y se nos acaban nuestras sesiones. Vamos a tener una pausa bien merecida para tomarnos un descanso. No sin antes dar la bienvenida a los fieles, leales, entusiastas, quienes se presentan como cada martes hoy en esta sesión 55. Van 55 veces que nos reunimos, ya atravesamos el año completo donde estamos hablando de coaching. Mi nombre es Jaime Molins y dando la cara por el EO Ipso Center y el Non-Directive Institute, queremos responder la pregunta como coaches, como coaching, como disciplina, ¿a dónde estamos yendo quienes creemos en que este es el camino apropiado para despertar pues ese conocimiento componente tácito que nos ha sido regalado por derecho divino o que ha llegado a nosotros sin haberlo pedido, podemos decirlo así, pero que forma parte de nuestros ingredientes? ¿Cómo lo podemos aprovechar? Bueno, nosotros tenemos una propuesta que es abordarlo desde la no directividad, desde un estilo de ayuda sin transferencias. ¿Qué es eso? Bueno, pues justamente ese es el alma, el espíritu, la esencia, la ontología del coaching, o sea, ese es su ser. El ser del coaching es el método donde el coach no transfiere información. Y antes de que empezáramos la grabación, tanto Lourdes, Marilia, Héctor, Guillermo y Juve, quienes están hoy conmigo y que me da muchísimo gusto saludarles, pues llegamos a la conclusión de que sería bueno abordar un asunto que hemos visto que se repite muchísimo y que es quizás el brote, uno de los brotes principales desde donde hay tanta confusión en el mundo del coaching. Y me encantó. Le voy a pedir a Lourdes que repita la frase porque no me la quiero adueñar, de la furia, ¿no? Me gustó mucho que la diga ella porque es verdad, o sea, hemos estado viendo que cuando tú te formas como coach en cualquier escuela, en cualquier corriente, en cualquier estilo, lo podemos llamar así, la gente salimos pensando que nosotros ya somos dueños de alguna manera de alguna partecita, si no es que, o de todo el coaching. Entonces personalizamos al coaching, ¿cierto? Cuando quizás lo que no hemos alcanzado a comprender es que el coaching es una disciplina que está ahí para guiarnos y no al revés. No somos nosotros quienes guiamos al coaching, es el coaching quien debe de guiarnos a nosotros. Y mucho de lo que ocurre es que lo tomamos muy personal, no solo nuestra labor como coaches, sino cuando alguien hace algo diferente a mí y entonces digo, es que tu coaching es tu opinión, es tu subjetividad, porque mi coaching es mejor y se hace diferente y tiene otros fundamentos. Ahí es donde nos estamos perdiendo. Entonces, la actitud que debemos tomar es, y ahora sí le doy paso a Lourdes para que nos ilumine con esa frase y de ahí nos arrancamos a resolver por qué pasa esto, por qué hay este problema de personalizar el coaching y no dejarnos regir por él. ¿Qué dices, Lourdes? ¿La frase cuál era? La frase que aprendí que me gusta mucho es, no te pongas furioso, ponte curioso. Y eso va a un modelo mental. Cuando Claro, enfrentamos algo que enfrenta mis valores, mis creencias, la forma como yo he hecho las cosas, pues obviamente me reta salir de mi zona de confort, total. reta mi ego, reta pues mi valía que yo me doy en eso, ¿no? Entonces es, no te pongas, no te enojes, simple y sencillamente baja la guardia y ponte en un modo más curioso, en un modo más de aprendiz en lugar del Claro, sábelo todo, ¿no? Porque cuando estoy en modo exacto. sábelo todo, pues si de verdad lo sé y soy un premio Nobel, impresiono, pero no lo puedo saber todo en todo momento. Entonces, en el momento que yo bajo mi guardia, me dejo de querer saberlo todo y me pongo curioso, tengo una ganancia, pero a veces dar Sí, ese paso en tu postura de líder, de padre, sí. de coach, en cualquier postura de experto, ¿no? Pues es amenazante, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí, lo sí, sí, sí. No, no, cuando, sí, cuando mi valor está exactamente en el
hacer, en el tener, en el parecer, en el mostrar, pues soy muy vulnerable. Cuando tomo mi valor desde el ser, desde mi Sí. interior, hace la diferencia, yo creo. Y me gusta por eso, ¿no? No te pongas Claro. curioso, ponte No, curioso. está buenísimo. Y de hecho, fíjate que ahora para darle la voz a nuestros compañeros, se me ocurre que una de las banderas que porta las escuelas de coaching en general es que el coach tiene que ser un aprendiz permanente, constante y siempre estar abierto. Pero cuando llega la oportunidad de desafiar ideas que venimos sosteniendo, ahí es donde se pone difícil. Y es interesante porque lo que nosotros hemos venido aprendiendo de la teoría general del coaching, es tan fuerte el cambio de paradigma que a mí me sacudió cuando entendí que en vez de que el coach o el coaching te ponga en una especie de escalón por arriba del otro, que eso es parte de lo que yo he visto en muchas escuelas como esta etiqueta que te da cierto glamour, en realidad tiene que ser al revés. O sea, el coach tiene que estar totalmente al servicio del protagonista, que es el cliente, que esa es la esencia identitaria de la no directividad y que cuesta mucho trabajo sobre todo llevarlo a cabo. Fantástico, Lourdes, me encantó la frase. Marilia, Solo, Guillermo, José, Héctor, sí, 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 adelante, adelante. una última, ¿no? Y Sí, es, ¿quiero tener la razón o valoro el aprender? Y ahí es donde te hace la diferencia. sí, claro, exactamente. Ujú. Fabuloso. Compañeros, amigos, colegas, ¿quién quiere dar su punto de vista? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo abordan ustedes el tema este de hoy? ¿Quién quiere abrir su micro? Quiero compartir con todos también respecto a la conversación de ayer. Sí, La persona con la que me reuní me dice, no, pero es que ese libro, la teoría general del coaching, la teoría, eso tiene que demostrarse. La sí. teoría, él me decía que la teoría es como una especie de hipótesis que debe ser llevada al campo a la parte experimental para que pueda ser demostrada, ¿no? Entonces, yo le digo, bueno, sí, tienes razón, eso ocurre en el campo de las ciencias naturales, pero en este caso estamos hablando del campo de las ciencias sociales, en donde teoría, en este caso, no requiere de una demostración en un laboratorio o en el campo experimental, pues porque el método de estudio es diferente. Entonces, el método que se utiliza se denomina o se llama axiomático lógico deductivo, donde teoría ya te está diciendo que es una certeza. Lo voy a Mm. dejar hasta ahí porque, claro, la explicación continuó para él, pero para no hacerlo tan extenso, pero noto, o lo que quiero resaltar, es que Sí. hay personas que se confunden y piensan que teoría es algo que no está validado, que no está demostrado, y que bueno, que para qué yo voy a ver eso si no, si es una teoría. ¿Sí me explico? Sí, te explicas perfectamente y esto, a ver, si eso fuera así, es decir, si se queda nada más en una teoría que bueno, eso es, eventualmente es como una propuesta que ya va más allá de la hipótesis porque ya tiene un respaldo metodológico. Lo interesante es que si la persona dice, bueno, es una teoría que se necesita comprobar, pues úsala. Si ya alguien hizo el trabajo por ti de proponerte una teoría, pues usa la teoría y tú dinos si funciona. Ya la tienes ahí a tu disposición. ¿Para qué te pones a inventar otra si ya tienes esa? Ese es el salto que no se ha querido dar. O sea, es una manera como de decir, no nos sirve porque es solo una teoría. Bueno, dame tu teoría. ¿Bajo qué teoría tú estás aplicando tu coaching? No es que yo no me baso en teorías, pues estás peor tú, porque ni siquiera tienes una teoría desde donde estás llevando a la práctica lo que dices que funciona. Es súper, qué puede ser la expresión? No sé, es lo ridículo, ¿no? O sea, alguien quiere demeritar la teoría, pero no tiene teoría. En fin, Guillermo, Héctor, ¿qué dicen?
Bueno, yo sumaría un poco a la reflexión alguna idea que también habíamos comentado de manera previa, ¿no? Sí. ¿Desde dónde lo vemos? El coaching es una metodología, es una herramienta, es una práctica, es una profesión. Si caminamos por ese lado de profesión, ¿qué profesión hay que no profundice en su esencia de inicio? Lourdes Ujú. nos decía que es actuaria. Para ser actuaria, pues tuvo que haber primero analizado qué es ser actuario, qué implica Y que no es, claro. y qué no Sí. es, ¿no? Entonces, cualquier profesión, arquitecto, abogado, la que ustedes gusten, para poder ejercer una profesión, uno primero tiene que profundizar en la esencia. Sí. Y ya en sesiones anteriores decíamos que muchas veces en las certificaciones express que se dan, está la urgencia de ir a lo práctico y la esencia, si acaso, se establece una serie de puntos muy amplios, ¿no? Como por ejemplo, cómo a muchos de nosotros nos plantearon la no directividad. Tú Mm, no puedes poner nada del cliente, nada tuyo en el cliente, mm. pero le puedes preguntar, ¿te puedo dar un consejo? Y tú ya le Y preguntaste, ahí ya entonces abres la puerta posibilidad. abierta para meterte hasta la cocina, ¿no? Sí, Entonces, a veces ese tema de no ser directivo se queda en un asunto puramente superficial y muy cosmético. Entonces, si nosotros visualizamos al coaching como una profesión, es imperativo que profundicemos en cuál es su esencia, porque en serio, ninguna profesión va directo a la práctica sin antes un determinado conjunto de coordenadas o de principios. Es como si así alguien quisiera ser médico, ¿no? Oye, pues nada, que materias de teoría, vente aquí al quirófano, corta es. Sí. y a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Oye, Entonces, es que eso era una horta, ya valió gorro. ¿Qué es una horta? No sé, pues, ¿cómo que no sabes? Sí, ¿no? Muévanla acá, píquenla acá. Entonces, por un lado, creo que eso sí tendría que haber una conciencia en quienes queremos ver esto como una profesión, de la necesidad que tenemos de profundizar en la esencia, de ir al encuentro con los principios o con las coordenadas, para así considerar que puede orientar mi práctica. Porque si no, la práctica no está sostenida en una serie de coordenadas o de ejes o de principios. Entonces, claro, esto es algo que se dice, que el coaching es una profesión novedosa. Bueno, pues entonces tendría que profundizar mucho en su esencia y en no tenerle miedo a esas discusiones, pero como hemos dicho también aquí varias veces, hay un espíritu muy ecléctico, ¿no? Tú ponle lo que sea, hombre, tú ponle esto acá y ponle esto otro y se va a ver más bonito, ¿no? Y empezamos a hacer como las portadas, no las portadas, como los accesos a los templos barrocos, ¿no? Se vuelve un tema muy sí, churrigueresco, sí. donde hay de todo, como decimos en México, de chile, de dulce y de manteca, ¿no? O sea, ponemos de todo lo que hay y pues chicle y pega, a lo mejor algo, Y eso es en un cada vez mejor coach, entre más le pongas, ¿verdad? Que puede ser una idea que ha venido permeándose. sí, pero bueno, eso en función de la reflexión que hemos planteado, ¿no? Sí, espectacular. Muchas gracias, Héctor. ¿Cómo complementas, Guillermo? Hola, Juve, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, ¿Qué decir? Creo que la pregunta de a dónde vamos sería como una segunda pregunta, uniéndome a lo que plantea Héctor. Quizá hablando del espacio que no, que nos puede unir a las diferentes escuelas y a diferentes miradas, a diferentes puntos de vista de coaches y de escuelas. Creo que la pregunta, ¿cuál es la esencia y cuál es la esencia del coaching? Creo que eso es lo que podría unirnos en un debate, ¿no? Un debate quizá no tan confrontativo, digo, porque no hay manera de no confrontar cuando tú tienes en tu cabeza una forma de hacer coaching y una forma ya estoy diplomado, así que yo sé cómo hacer las cosas, porque estoy certificado por la ICF, o sea, no me vengas a decir cómo tengo que hacer las cosas. Pero digo, si vamos a la esencia, creo que podríamos unirnos en eso, en esa pregunta, ¿no? Además de dónde vamos, ¿no? Bueno, uniéndome un poco a lo que plantea Héctor, que hay muchas dudas sobre la esencia del coaching. Creo que ahí podría ser como un puente, ¿no? O al menos Sí. intenta ser un puente, ¿no?
Sí, sobre todo no tenerle miedo a, y esto también es muy paradójico, en un escrito, un artículo que estoy por publicar, justamente hablo de que es curioso que a los coaches, hola Wendy, bienvenida. Eh, a ver, a los coaches es quizás la profesión en donde se hace más énfasis que cualquier otra en saber preguntar o saber hacer preguntas, ¿cierto? Lo paradójico es que la mayoría de los coaches no les gusta que les hagan preguntas en cuanto a por qué haces lo que haces, ¿verdad? O sea, ¿por qué haces esto y esto y esto? ¿Por qué te vendes así? ¿Cuál es la diferencia que tú haces con otras disciplinas? ¿Cuál es la ciencia que fundamenta tu praxis? O sea, ¿a qué se debe que tengas estas intervenciones? Y nos vemos en esta ironía, ¿cierto? Somos los amantes de preguntar, pero a los que menos les gusta responder preguntas. Y eso no está nada bien. O sea, deberíamos de ser los más entusiastas y apasionados por disfrutar, porque entiendes que cuando alguien te ofrece una pregunta es un regalazo. O sea, me estás ayudando a que yo conecte con una reflexión cada vez más profunda. ¡Qué bello! Pero no. Si yo voy con un master coach o con un coach de trayectoria internacional y le hago una pregunta, yo he visto y me ha tocado que lo ven como amenaza, como reto, como falta de respeto, como arrogancia, como confrontación, como ¿quién te crees tú para venir a hacerle una pregunta a un coach? Y sería como, ¿what? O sea, es como si un filósofo se enoja contigo porque le ayudas a filosofar. O sea, ¿qué? Entonces está siendo slightly, como dicen en inglés, slightly incoherent, ¿no? Como que un poco incongruente en tu manera de ser. Eh, veo aquí, bueno, Wendy dice que se reporta en un momento. Y Juve, ¿cómo estás? ¿Quieres darnos tu punto de vista o vienes nada más a aprender aquí de nuestros compañeros? ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias. No, pues digo, siempre estoy listo para aprender. Digo, Eso. en, digo, yo me ausenté un poco porque estaba con lo de la psicología y lo ponía un poquito en paralelo con el coaching. La psicología está sufriendo exactamente lo mismo. Cuéntanos. Este, pues, digo, ahora a la psicología le quieren meter de todo, desde yoga, mindfulness, Sí, este, tarot, constelaciones. todo lo que se le pueda, añadir, ¿no? Angelología y constelaciones familiares y no sé qué tanto, cosa que al coaching le están metiendo lo mismo. Entonces, pues creo que sí hace falta, eh, pues más que desmentir a muchos, es como reivindicar la profesión, ¿no? Está súper interesante esto que traes. Y fíjate, podemos profundizar en eso hablando desde los paradigmas. O sea, aquí el detalle está en que justamente si hablamos desde el paradigma de la transferencia, que el paradigma de la transferencia es todo lo que involucra a una persona que puede orientarte en algún tema en particular y que la psicología, ojo con esto, la psicología siempre se ha venido basando, ¿ok? En ideas, opiniones o conclusiones que han venido dejando personas, pues, muy inteligentes e interesantes y que han planteado posibilidades de abordar ciertas formas, personalidades o comportamientos del ser humano. A lo que voy es que desde donde la psicología ha venido queriendo entender al humano, sigue siendo parte del paradigma de la transferencia. Entonces es mucho más difícil para la gente que hace psicología desprenderse de todas estas propuestas que han estado metiéndose como
¿Cómo se llaman los pececillos que se le agarran a las ballenas y a los tiburones? Ahorita si alguien se acuerda, me dice. Rémoras. Las rémoras, exactamente. Eh, Ahora, lo que se pretende justamente con la teoría general es si la misma psicología o los mismos procesos terapéuticos o los procesos pseudoterapéuticos o pseudo lo que sea han querido agarrarse del coaching o han dicho el coaching tiene relación con nosotros, lo que propone la teoría general desde el paradigma de la no transferencia, ¿ok? Desde el paradigma del engendramiento. Entonces, eso es lo que dice, lo que pone al coaching en una posición de, ahí se ven, ustedes arreglen su relajo, a ver cómo le hacen. Nosotros tenemos ya una teoría que nos distingue total, radical y absolutamente de esas rémoras, de esos pegostes, de esos apellidos, de esas posibilidades. Eso es lo que yo creo justamente, Juve, que es como la buena noticia de recurrir, no sé si a estos espacios, pero recurrir a la teoría general como para decir, mira, esto propone que el coaching sea un estilo muy particular, que propone algo muy singular para atacar algo que el ser humano tiene y que nadie había podido acatar, ¿no? Que es eso, pero tienes razón. Hoy en día cada vez es más difícil saber qué tipo de ayuda es la que sirve para qué, ¿no? ¿Quieres Sí. complementar algo más, Juve? Y fíjate que desde que yo estaba en la maestría de coaching, Sí, que sí la terminé, estaba a punto de no hacerlo, pero sí terminé. Había mucha resistencia, o hay mucha resistencia, este, en, en querer cambiar. Siempre está un poquito la discusión en qué escuela es mejor y hacia sí, dónde me tengo que certificar. Y, y que si lo hago en tal o cual escuela es mejor y empezar a utilizar herramientas de esa escuela y que las otras no sirven, ya es una constante lucha, ¿no? Ahora, eh, algunos que les he dicho sobre la teoría, pues no, están mucho más resistentes a cambiar. Una, porque pues siempre se van a referir a lo invertido ya, tanto en conocimiento como en lo económico. Entonces, es esa resistencia a querer cambiar, a querer aprender cosas nuevas. Entonces, y ni siquiera es claro, cosas nuevas, sino como que dirigir lo que ya se aprendió y desechar quizá lo mal aprendido. Entonces, sí hay muchísima resistencia en querer cambiar o querer, más bien como que concebir la idea de que hay algo más de lo que yo ya aprendí. Entonces, si yo ya estoy, tienes razón, sí, sí. y algunos que ya estaban certificados, yo decía, bueno, ¿por qué si te estás certificando, por qué quieres seguir estudiando la maestría, no? Pues quédate con la certificación. No, pues es que quiero aprender otras cosas y quería buscar más certificaciones y otras certificaciones. Entonces, pues es nada más estarle echando al costal cosas que ya no van ni directo al coaching, sino ya es aprender otras, pues otras cosas, ¿no? A tal grado que llegué a que estaban utilizando el tarot, coaching del tarot, ¿no? Y dije, no puede ser. Entonces, pues no, creo que ya a ese grado se desvirtúa demasiado la profesión. Entonces, sí, Claro. demasiada resistencia es lo que he notado. Y la otra es que, bueno, me decían, bueno, pues sí está la teoría, pero ¿y cómo la hago? ¿Cómo se hace? ¿Cómo la llevo a la práctica? Porque si tú me dices que hay una teoría, pero no me dices cómo la llevo a la práctica, pues mejor me quedo con lo que ya tengo. Y se siguen. Y tú lo notas y cuál es tu sentir. ¿Tú quisieras
Esto no porque yo te esté exhortando a que hagas algo en particular, sino porque cuando te das cuenta de eso, ¿qué consideras tú que sería más conveniente? ¿Dejarlos en su actitud o te gustaría tener destrezas o maneras de poder ayudarles a clarificarse o qué te pasa a ti? La verdad es que yo sí quiero como de alguna manera quitarles la idea de lo que es vamos a decirlo así, el coaching malo, ¿no? Sí, Porque pues a final de cuentas, si no se les da o si yo no les digo por dónde tienen que ir, no porque yo esté bien, sino porque así está la teoría, ¿no? Este, pues van a seguir manchando la profesión, o sea, sí, van a claro. seguir, y va a ser otra cadena y otra cadena, y entonces si lo que queremos conseguir nosotros en el sentido de tener esta teoría bien fundamentada en nosotros mismos y difundirla, pues creo que ni vamos a acabar porque por la cadena se sigue. Entonces vamos a llegar en un momento en donde nos vamos a topar con los mismos compañeros, amigos que ya les mencionamos esto y van a seguir en lo mismo. Incluso hasta Sí, van a sí, sí, fundar su sí. propia escuela, ¿no? Entonces, pues no vamos a acabar. Y yo creo que en cierta medida está bien, o sea, que abran su escuela y que busquen cómo, porque, a ver, cuando alguien está apasionado por un tema y lo quiere llevar a sus últimas consecuencias en cuanto a poner la inversión, registrarlo ante Hacienda, ante el INPI y hacer todo el proceso como de una empresa, entre cada vez más quieras hacerlo de manera seria más vas a tener que enfrentarte con responder las inquietudes de tu gente. Y eso eventualmente, cuando alguien no es capaz de dar respuestas a alguien que le solicita, ¿no? Como argumentos sólidos y metodologías profundas, pues lamentablemente en su emprendurismo, pues está como casi, este, predicho pues no le va a ir tan bien como quisiera porque eventualmente se va a tener que enfrentar a que la gente se entere de que no tiene tanto sustento como pensaban. Pero por otro lado, como la tendencia en la que estamos cayendo es entre más rápido, más barato y que se vea bonito, pues es por ahí pues a lo mejor y también les va bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que si nosotros estamos con la conciencia tranquila de que estamos fomentando hacerlo entre cada vez más de manera excelente, pues hay que seguir nuestro camino. Yo te lo preguntaba porque de repente a mí sí me da por hacerles preguntas, no tanto decirles qué hacer, sino hacerles preguntas o publicar preguntas en las redes sociales. Y una pregunta que últimamente a mí me parece que es muy buena para hacerle a nuestros colegas coaches es, explícame cuál es la ontología del coaching. O sea, yo creo que esa pregunta, cuando un coach no entiende de qué estás hablando, probablemente eso lo va a ayudar a que indague un poco más a nivel epistemológico, filosófico, científico, teleológico, porque hasta ahora nos han vendido la idea de que el coaching es ontológico, pero si le dices, bueno, está bien, pero ahora explícame cuál es la ontología del coaching. Ahí rompes todos los esquemas porque no van a saber ni de dónde vino la pregunta porque ni siquiera muchos te puedo apostar que no saben qué es ontología. Y eso ya nos pone sobre en una posición que puede abrir opciones y es más, ni se van a enojar porque ni siquiera te van a entender, entonces van a decir, no, pues no sé, ah, bueno, bye, ¿verdad? En fin, qué bueno que estás acá, Juve. Iba a decir Guille y luego Lourdes, a menos que se quieran cambiar el orden ustedes. ¿Quién va? Bueno, ya tenía abierto el micrófono. Perdón, Lourdes. Eh,
No, es que no me quería olvidar lo que plantea Juve. La pregunta es, ¿quién da la autoridad, ¿no? Cuando uno dice, cualquier cosa es válida y al coach le ponen cosas y a la psicología. ¿Quién autoriza, ¿no? A que cualquiera ponga cualquier cosa. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, cuando hablan de teoría y critican, bueno, la primera pregunta, ¿la leíste? Claro. Bueno, digo que eso está unido en quizá la teoría haría que no todos tuvieran el permiso de ponerle lo que quiero si tengo una teoría aprendida, fundamentada, argumentada. Entonces me cuidaría, como cualquier profesión, como hacemos el ejemplo, ¿no? Me cuidaría que si yo soy médico tengo que usar yuyos del campo, aunque podría complementarse, pero bueno, estamos hablando de dos cosas distintas. Pero eso habla, ¿no? Si cada uno tiene un estilo de coaching, está hablando de que falta algo, falta un orden, falta una estructura que nos diga, esto es coaching y no otra cosa. Esto es medicina y no otra cosa. Esto es arquitectura, no otra cosa. Exacto. Esto es, no sé, y así, ¿no? Así que, bueno, me quedaba reflexionando en esto de la teoría y de que la teoría quizá nos dé esta posibilidad de que no cualquiera, en cualquier momento y cuando se me antoje, ¿no? La teoría nos da esa certeza de que no, esto sí y por aquí vamos, ¿no? Con una metodología y con una certeza de que estás haciendo algo al menos bien orientado, ¿no? Sí, claro, y yo creo, antes de darle la palabra a Lourdes, creo yo que el coaching ha sufrido, a ver, ha nacido como muy endeble, ¿cierto? Ha nacido en contextos sospechosos, en contextos muy orientados a este ámbito motivacional, como que se relaciona mucho con eso. Entonces, realmente hay un porcentaje muy ínfimo de personas que han querido proporcionarle cierto sustento metodológico, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las personas, yo quiero pensar que es como la psicología tiene tanto desarrollo y todos los acompañamientos X que sean, han venido con tanto trabajo previo, con tanta teoría, y como el coaching es nuevito, como es nada más un tipo de práctica más motivacional, no tiene todavía como bien ganado su lugar en los estilos de ayuda y se ve como algo que todavía no tiene la solidez, pero parte de lo que nosotros, como decía Guillermo, tenemos que cuestionarnos si amamos esta profesión es qué estoy haciendo, de dónde vienen, qué se fundamenta, qué estoy proponiendo y ser honestos con nosotros mismos. O sea, yo entré en una crisis muy fuerte cuando llegaba la gente conmigo y me preguntaba qué es el coaching y yo hablaba de PNL. Yo hablaba de ontología del lenguaje, yo hablaba de otras cosas sin poder contestar qué era el coaching como tal. Entonces, cuando yo descubrí que no tenía las respuestas, entonces fue cuando dije, no puedo estar siendo tan incoherente porque es mi profesión, o sea, esta es mi reputación la que está en juego, ¿no? Adelante, Lourdes. Perdón. Era una invitación a que hablaras del tema ontológico para que quedara en la grabación, ¿no? Ya que decías, mucha gente no lo conoce, no sabe qué es, que dieras un poco la definición y el contexto, creo que vale la pena dejarlo. Y me gustó el tema de la metodología. Y creo que la pandemia explotó muchas cosas, la necesidad de ayuda en diferentes sentidos y por eso hoy ha crecido el término del bienestar, desde, como bien lo decía, psicología, yoga, mindfulness, meditación, Sí. budismo, muchos temas, ¿no? Porque hay una necesidad. Y creo que hay, como cuando vas al gimnasio, ¿no? Necesitas desarrollar brazo, bueno, pues vas a los aparatos que te desarrollan brazo, pierna, otros. Entonces, creo que en la medida que sí establezcamos esa metodología de cuál es lo que el coaching te aporta y por qué vale la pena de alguna forma venir y probarlo, porque es lo primero que hace cualquier persona y después decides si sí te está dando valor y sirviendo, ¿por qué te quedas más o por qué no cambias a una terapia o por qué no cambias a una diferente práctica, sea
no sé, un desarrollo espiritual, lo que cada quien quiera desarrollar. Y en la medida que la esencia, como bien dices, ¿cuáles son los pasos básicos y la esencia? Porque en el fondo todo en la vida va teniendo sus adiciones, las mismas religiones, ¿no? Nace el catolicismo y después hay 10 ramas diferentes, ¿no? Sobre esa misma religión o sobre cualquier tema, pero hay cosas que no son negociables y yo creo que eso es lo que como coach tenemos que tener bien claro, que es donde está el valor y donde no terminas aplicando cosas que puede ser que suena que sirvan, me explico, porque habrá alguien que diga yo fui a constelaciones y me sirvió, ¿no? Sí, 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 Pero claro. ¿por qué no metemos eso? ¿Por qué no aporta valor? ¿Por qué está fuera de tu ámbito de aplicación, ¿no? Y yo creo que algunos teníamos otras profesiones, ¿no? Y el Sí. coaching viene a complementarnos y esa parte también tiene su valor de cómo se vincula a temas diferentes, pero nunca perder la esencia que es el profesionalismo y es lo que cualquiera cocina, pero un chef, ¿no? Dedicó más tiempo al estudio, a entender muchas cosas más, porque también alguien te hace quesadillas en tu casa y es alimento, pero el profesionalismo que dedica un chef es diferente. Entonces, cualquiera te Sí. puede ayudar en algo, pero el profesionalismo es lo que lo hace diferente. Yo creo que ahí es donde está la diferencia y sí, donde que hay que siempre ahondar en el tema para que finalmente no se desvirtúe y no vaya decayendo, ¿no? Porque, y también es muy fácil hoy, las certificaciones se expresen todo. Mi esposo era académico, hablaba 10 idiomas diferentes y tenía 2 doctorados, y entonces decía, México es el único país donde llego, la gente toma un curso y a los 2 meses ya es maestro del curso que tomó hace 6 meses, ¿no? Wow. Entonces, Sí. como finalmente nosotros decimos, hay valor, hay calidad, hay estudio, hay preparación, y eso es lo que te va a acompañar en el coaching, ¿no? Impulsar eso y el valor, yo creo, y defenderlo. Exactamente, exactamente. Justo lo que estamos, digamos, proponiendo como el tema de hoy era por qué los coaches nos dejamos llevar más por contar con el distintivo de coach y yo le puedo poner un estilo particular y no pensar que el coaching puede ser una disciplina inamovible, infalible, universal y abordarlo desde ahí. Eh, si alguien quiere aportar algo más, adelante. Yo quería hacer un comentario que me hace eh, responder el por qué nos pasa eso, ¿ok? Y creo que tiene que ver con el efecto Dunning-Kruger. No sé si a alguno de ustedes les suena este asunto del efecto Dunning-Kruger. Eh, Les voy a contar una historia muy breve, la pueden buscar en internet, pero hace algunos años los psicólogos con apellidos Dunning y Kruger resulta que investigaron casos como por ejemplo el de un asaltabancos que eligió, dado que observó que si echaba el limón sobre la tinta de una hoja de papel, la tinta se desaparecía. Entonces, él dijo, me voy a poner limón en la cara para que cuando vaya a asaltar el banco, mi rostro sea invisible a las cámaras. ¿Ok? Esa deducción tan irracional les hizo investigar a esos casos. Por supuesto que es decir, pasó, es un caso verdadero en donde la persona llegó al banco con su cara llena de limón, asaltó y dijo, no importa, hasta sonrió a la cámara, ¿no? Y hasta los policías dijeron, te capturamos porque tu cámara estaba, o sea, tu cara estaba en la cámara. Pero ¿cómo es posible si me embarré limón? Ok, ¿no? Entonces, ese tipo de casos en los que la gente, cuando deduce algo bajo los principios erróneos, es lo que hablaba Héctor, las conclusiones van a ser erróneas.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estudiamos o leemos un libro o nos sentimos que somos, que ya sabemos algo, como el típico caso de las amigas que dicen, yo debería haber sido psicóloga porque todas mis amigas quieren hablar conmigo y yo les ayudo dándoles consejos, por ejemplo, son frases que escuchamos muy a menudo, o cuando decimos frases estoicas, ¿no? De los estoicos, y entonces por eso yo ya voy a ser un buen coach porque me sé de memoria frases de los estoicos de, este, de esa época. ¿Qué pasa? Que el efecto Dunning-Kruger lo que nos hace es pensar que sabemos o dominamos más un tema de lo que realmente dominamos. Y entonces a partir de ahí pensamos que como ya estudié yo un cursito relacionado a coaching y me hace sentido hacer preguntas potentes, entonces yo soy ahora el máster de másters, o sea, yo ya le voy a poner un extra al coaching, ahora va a ser coaching Molins, ¿no? Coaching Jaime Molins, porque ya yo con 6 meses ya hice una sesión y la sesión me salió más o menos bien, ya estoy listo para comerme el mundo. Eso es un efecto Dunning-Kruger. El otro efecto Dunning-Kruger es, digamos que el otro extremo es que cuando eres tan bueno en algo que o estás como, ya tienes tanto conocimiento que tú dudas y el impostor está ahí diciéndote, no, no sabes tanto como podrías, no dominas tanto como podrías, no has leído tanto como podrías, no estás tan preparado como podrías. Entonces llegamos a ese nivel de, tengo 27,000 doctorados y no estoy listo para dar una conferencia. Ese es el otro efecto del Dunning-Kruger. Entonces creo yo que por un lado el Dunning-Kruger nos hace pensar que como ya estudié un poco de coaching, ya entonces soy el máster, entonces estoy listo para hacerlo bien. Y entonces cuando llega alguien y te dice, en realidad no sabes nada porque acaba de imprimirse y publicarse una teoría que contradice todo lo que estudiaste, pues obviamente ahí dice, no, ¿qué no ves que tengo limón en la cara? ¿De qué me estás hablando? Bueno, ¿qué opinan ustedes? Bueno, es que también, a ver, vivimos en una cultura del mínimo esfuerzo. Sí, Lee claro. todo, Eso es sácale 10 y te pesadísimo. echa el tabique, ¿no? O sea, es un tema en el cual también hay gente que yo mejor me quedo con mi cursito de 10 horas que me dieron el fin de semana, Y que me donde me avala dieron todo ICF. peladito, peladito y en la boca, Sí, me pongo a estudiar, ¿no? O sea, también hay un tema de cultura de mínimo esfuerzo, ¿no? Y de pensamiento mágico, donde voy a captar las cosas por ósmosis y claro. donde ya no necesito estudiar, porque Con pues, esto de estudiar afirmaciones, es para chavos muy jóvenes y yo ya tengo experiencia y mi experiencia suple el conocimiento. Entonces, también estamos en un paradigma donde no hay pensamiento sólido, estamos en este espacio líquido, como dice Bauman, y líquido, sí, meterte a estudiar, meterte trivial. a un texto, confrontar lo que sabes, analizarlo, contrastarlo, pues no es mucho de la época, Y ¿eh? Hay que... abrirte a la crítica y al examen y al escrutinio, eso es súper difícil, ¿no? Perdón, te interrumpí, Héctor. ¿no? Justamente ese es el... Ah, sí, justo, claro. Wendy, ya tienes luz. Cuando quieras, estamos esperando escucharte, que siempre aportas un montón a este espacio. Pero si no, ¿quién más se anima? ¿A qué se deberá que nos confundimos entre la disciplina y personalizar el coaching? Eso es lo que hoy estamos discutiendo. ¿Qué dices, Marilia, Guillermo? Como que Wendy todavía está preparando lo mejor para el cierre. Lourdes, Juve, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué más piensan? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos falta? Y nos falta estudiar, Sí. leer. De hecho, a ver, perdón, Guillermo, pero Lourdes, no sé si la pregunta que hiciste era dirigida a mí para aclarar el tema de la ontología del coaching o era una pregunta retórica para dar tu punto. No, era una pregunta para que hablaras de la ontología, porque tu Ah, comentario es, muchas personas le preguntan si ni siquiera entiende el concepto. Entonces, ah, creo que sí, valdría la pena dejar el concepto claro. aquí.
Bien, perfecto. Voy a dejar de grabar porque entonces no tendría caso que les dé la respuesta a los que vean la grabación y nada, no es cierto. Bueno, la ontología del coaching básicamente es las preguntas que había hecho Héctor, ¿no? Que es responder, o sea, ¿qué es? O sea, la ontología significa el ser, ¿no? El estudio del ser. Y cuando se estudia el ser es justamente abordar por qué algo es lo que es y cómo es, ¿ok? Entonces, la ontología del coaching es responder las preguntas que aclaran o clarifican de qué está hecho, o sea, por qué existe, qué es lo que le da su identidad, su esencia, su propósito, sí, su motivus, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que a nivel porcentual, lo que más se conoce de manera popularizada es el coaching con el apellido ontológico. O sea, mucha gente identifica coaching y dice, ah, ontológico, ¿no? Y entonces a lo mejor cuando una persona dice, y me ha tocado ver que muchas personas, inclusive sin tener certificación y que les gustó ese nombre, se ponen ahí hasta en inglés. He visto que hay gente de México que se pone en su perfil Ontological Certified International Coach, ¿no? Eh, entonces, justamente para eso es decirles, bien, tú haces coaching ontológico. O sea, tu coche trae un remolque que se llama ontológico. Bien, pero háblame del coche, no me hables del remolque, háblame del coche. No, es que mira, la ontología del lenguaje, que es la base, está bien, me encanta, qué bueno que haya ontología del lenguaje, pero estamos hablando del coche, no del remolque, ¿ok? Y es ahí donde nos vemos en un problemón porque te pueden decir, pues es un estilo de ayuda donde tú haces preguntas para que la persona pase de un punto A a un punto B que nunca ha logrado y que reflexione y encuentre respuestas por él mismo. Vale. ¿Qué más? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la ciencia detrás? ¿Qué fundamento tiene? ¿Cuál es su procedimiento universal? O sea, si hablas de coaching nada más, por ejemplo, un coche que tiene que tener, pues de menos llantas. Ah, a ver, ok. Y la transmisión y el motor, perfecto. Esas son las respuestas que no muchos coaches te dan. O sea, el coach que sale de las formaciones te contesta así muy rápido. Coaching es un estilo transformacional para ayudar a que las personas cambien sus creencias limitantes y obtengan lo que nunca han logrado antes. Bueno, pero si nos ponemos estrictos, también eso te puede ayudar un mentor, un consultor, un asesor y hasta un terapeuta si se orienta hacia el futuro, o sea, ¿cuál es la diferencia? No, 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 porque nosotros hacemos preguntas potentes, pero las preguntas potentes las puede hacer un asesor, un mentor, un instructor, cualquier persona, o sea, no es exclusiva del coach. No, pero entonces ya tenemos un grave problema porque no hemos sabido definir la ontología del coaching, qué lo hace ser eso y no otra cosa, ¿no? Eh, Eso se me ocurre decirte, Lourdes. ¿Tú qué opinas? ¿Me faltó algo? ¿Qué opinen los demás? Yo escucho. Ah, bien. Y bueno, es que justamente, por ejemplo, si tú misma, Lourdes, yo te dijera, ¿qué pasaría si donde estás estudiando coaching llegas y les dices, oigan, traigo una pregunta, ¿quién me puede explicar la ontología del coaching? ¿Cuántas de las personas con las que te relacionas en donde convives crees que en primera te van a entender y en segunda te van a responder? Eso es lo interesante. Si me dices, fácil. Mira, desde el profesor hasta el alumno menos destacado, te van a dar 3 vueltas, Jaime, con la respuesta a la ontología del coaching. Súper, invítalos, yo quiero aprender de ellos. Pero si por lo contrario te dicen, no sé de qué me hablas, entonces sí necesitamos coaches más preparados
que puedan comprender, ¿no? A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos justamente de qué es el coaching. Y ahora sí, Guillermo, discúlpame porque te interrumpí hace ratito con esa pregunta que se me olvidó hacerle a Lourdes. A ver si no es mal momento y ya se te fue la onda. Ay, se desapareció. No, no, estoy aquí, Bueno. porque hay algo aquí en el teléfono. Pero no, a mí me quedó la pregunta para Lourdes de que ella hablaba de la esencia del coaching Ujú. y me gustaría saber si ella tiene alguna respuesta sobre la esencia del coaching en su escuela. Ya. Me quedó esa curiosidad. Ok, ok. Pues ya. Sí. Yo te puedo decir cuál es la base del Conscious Business, ¿no? Que es el estilo de coaching que estoy estudiando. Pero ¿La hablaba, esencia? Ah, hablaba de no, ser porque como la columna vertebral que caracteriza a todas las escuelas, ¿no? Para empezar a definir algo, ¿no? Como lo caracteriza para cualquier profesionista, siempre hay calificativos que definen la esencia de lo que es un doctor, la esencia de lo que es un arquitecto, y por seguramente eso, hay la esencia de lo por que eso es quiero un... saberla esa. Sí, sí, sí. Pues yo te diría, coaching es el acompañamiento, ¿no? A alguien para lograr moverse de un punto A un punto B, ayudándolo con una metodología, ¿no? Y la metodología es finalmente poder identificar o crear ese gap, que lo identifique el coachee y tú acompañar en la medida de lo menos directivo, ¿no? O sea, finalmente es el descubrimiento, eres un espejo, el descubrimiento de la persona para que finalmente pueda cerrar ese gap que es el objetivo. Y más que moverse es cerrar el gap que la persona pueda identificar, ¿no? Y para eso estudias diferentes metodologías para finalmente acompañarlo y llevarlo. Y en Conscious Business es hacerte consciente, número uno, y adentrarte en tu ser, olvidarte del hacer y del tener, y ir caminando pues, sobre tu esencia, sobre tu ser un poco, ¿El coach o el cliente? el cliente. ¿Y por qué le O explicas sea, esto al coach? ¿por qué qué? O sea, es que ahí me confundí porque dices, es que desde el ser, pero es desde el ser el cliente, no el coach. Correcto. Que se O sea, haga consciente el estoy cliente, no el hablando coach. estamos hablando de la metodología de Conscious Business, ¿no? Exacto, exacto. Sí, lo que pasa es que hay, se supone, yo entiendo metodología donde le dicen al coaching, este es tu método, coach. Y es muy diferente a decir lo que le va a pasar al cliente con tu método. Entonces, por eso me confundo. Cuando dices ayudarle a la conciencia, No, lo que le va a pasar al cliente es cerrar el gap que el cliente haya generado. exactamente. Y Pues el finalmente método, yo lo se nos fue. Eh, sí, justo, es lo que de repente ocurre, que no sé si ustedes lo notan también, como que hay una combinación entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? O sea, el tema es la conciencia, pero ¿de quién y cómo? ¿Verdad? Claro, A la ver si, a ver forma si o el regreso. contenido. La forma y Sí, el contenido, o sea, que ¿cuál es la eventualmente esencia? Bueno, la esencia es una forma de hacerlo. No, no, eso no es la esencia. Esa es la forma en que hacen las cosas. ¿Cuál es es, la esencia? No, pero es que la esencia es porque en esta escuela, no, no. ¿Cuál es la esencia? claro, Bueno, claro, claro, claro. Y sí, o sea, yo también creo que lamentablemente no son temas que se aborden en ninguna escuela. no, no, claro, no.
O sea, No, no quiero, lo que pasa es que no quería incomodar con la pregunta, Lourdes, no, no, entonces conecta. es más, Pero, es que la pero misma pregunta, es claro. curiosidad, es más curiosidad, como ella dice, es curiosidad porque habla de un estilo y habla de una particular escuela. Entonces, ¿qué mejor preguntarle? ¿Cuál es la esencia? Pero bueno, esa era la idea. Sí, ya me escribió, me dice que se le acabó la pila de su teléfono, entonces déjenme, les voy a mandar el enlace por acá. Eh, ahí les va. Y sabes, yo creo, Guille, que de lo que se trata esto es que la misma pregunta, vamos a poner este ejemplo, no sé si es el ideal, pero es lo que se me ocurre ahorita. Cuando alguien, imagínense que a mí me preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Voy a decir Molins, ¿verdad? Entonces vas a decir, no te dije cuál es tu apellido, cuál es tu nombre. Ah, por eso, Molins, ¿no? Como, pues es que puedo decir Molins si yo entiendo que nombre es como en inglés, que en inglés a veces te reconocen por el apellido primero, ¿no? Mr. González, Mr. Molins o lo que sea. Entonces yo creo que la misma pregunta no queda claro. ¿Cuál es la esencia? Ah, la esencia del coaching es un estilo de acompañamiento que te ayude a un punto A, a un punto B. Bueno, esa es una definición que puede ser que le quepa a varios estilos de ayuda. Todavía no llegamos a el diferenciador del coaching con otros estilos de ayuda. Probablemente lo que tendríamos que preguntar para clarificar es cómo puede distinguirse en esencia el coaching de otros estilos de ayuda. Eso a lo mejor puede, no sé, puede ser de mayor utilidad, aunque probablemente como la persona no tiene en sus registros neuronales esa información, pues nunca le han explicado ese nivel de distinción, ¿no? Y retomando el tema al que habíamos abordado previamente de la diferencia entre personalizar y la disciplina, yo creo que mucho de lo que pasa es que los grandes maestros y gurús del coaching, en este caso Freddy Hoffman, o también están algunos otros que son master coaches a niveles internacionales, son ellos los que dictaminan cómo funciona X estilo de coaching. Hola Lourdes, bienvenida de nuevo. Perdón, me salvó la campana, ¿no? Se apagó estaba Sí. tocando en el teléfono y se apagó De porque mi hecho, conexión de es hecho mala. estábamos hablando de que necesitamos pulir la pregunta para que te sea quizás más fácil respondernos. No sé si la quieres tú, Guillermo, plantear así, a ver si le ayuda a Lourdes. No, y quizá terminaría yo creo con la diferencia del coaching de coach, Ándale, esa era. conscious business, Sí. es hacerte consciente. Ese es el tema. O sea, el coach te ayuda a tomar conciencia, como te ayudan diferentes metodologías. La terapia te ayuda a tomar conciencia. Ajá, El budismo te diría, te ayuda a tomar conciencia de lo que puedes lograr. Hasta sí. las mismas constelaciones, que me choca eso, no lo practico, no lo hago, pero te hace consciente que puedes tener heridas de infancia. Y yo creo que es ahí como el espejo te hace consciente de a veces lo que no vemos. Y es en el momento que uno se hace consciente donde finalmente puedes lograr cerrar el gap o el aprendizaje. Y ahí es donde está la gran diferencia en el tomar conciencia. Ok, voy a dejar que Guillermo o Marilia o quien sea, porque veo que el micro lo tienes abierto, Guillermo. ¿Quieres preguntar algo Ah, más? no, claro que estaba elaborando la pregunta, no sé si creo que nos permitiría diferenciar la esencia de, además, como ahora agregas algo más, Lourdes, cómo uno darse cuenta de que la conciencia se abrió o que, cómo uno darse cuenta de que lo que plantea este tipo de coaching, realmente el cliente diga, bueno, sí, va a una tercera sesión y dice, sabes, me he dado cuenta que mi conciencia se ha abierto y no sé,
he podido, bueno, de alguna manera ponerle palabras a esa, no sé si decir, metodología o partir de una esencia de trabajo, o la pregunta es cómo podemos diferenciar algo que es sustancial de una forma de hacerlo. ¿Cuál sería esa diferencia? Esto es lo que es y esto es cómo llego a eso. Y no sé La si en metodología y qué es esto y la metodología que yo uso para llegar a eso. Sí, y no sé si entendí bien la pregunta, pero voy a dar un ejemplo Mm, para también, ojo que soy actuaria, ¿me explico? Entonces, yo no manejo el lenguaje como lo maneja, por ejemplo, Jaime, y no quiero perderme en el lenguaje. Hacerte consciente para mí es darte cuenta, simple y mm, sencillamente, para no ujú. meterle más términos adicionales. Sí, sí, En el perfecto. en el ejemplo que ponía en el cambio del modelo mental, del Ujú, de ponte furioso a ponte curioso, ujú. del creer que lo sabes todo, a cambia tu mentalidad a un aprendiz. Puede ser que tengas el expertise en algo, pero si te crees saberlo todo, tienes un término de ego y de arrogancia. Puede ser que tengas el expertise y cuando te pones en un modo de aprendiz, te cambia la forma de ver el mundo, te cambia la forma de actuar, te cambia la forma de percibir, te cambian muchas cosas más. Creo que la metodología para mí son los pasos que están detrás, es la receta. Cuando el Sí. cliente llega a un restaurante, toma ¿cómo se llama? El platillo y el sazón. Yo no le tengo que dar la receta, yo lo que tengo que garantizar es que se enamore de mi comida, porque le encantó, ¿no? Y no sé si tiene que ver con la pregunta que hacía ahí Guillermo o no. A ver, a mí se me ocurre que probablemente para meternos de manera como más fina es, si tú misma, Lourdes, desde tu experiencia, tu recorrido, o sea, acuérdate que aquí no estamos para comprobar que alguien sabe más que otro, no, 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 estamos deduciendo para llegar a comprender al coaching como tal, ¿no? Y me encantó que tu respuesta incluya esto. Dices, tal como ocurre en diferentes estilos de acompañamiento, también en el coaching se enfatiza o se procura la toma de conciencia o en el darme cuenta. Sí, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que resolverle la inquietud a nuestros posibles clientes de decir, a ver, si la terapia, si las constelaciones, si lo que tú quieras, me generan conciencia como el coaching, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué iría yo a coaching y no iría a constelaciones si ambas me proponen darme cuenta? ¿Viste? Yo creo, o sea, y no soy experta en los temas y ojo que tampoco soy la Claro. representante No, no, del no, coaching no, no de teoría importa, no porque no importa. vaya yo a regarla, Estamos sino que platicando nomás. estoy en proceso. Para mí es, y lo dicen en mis clases de budismo y amo eso, ¿no? Tú vienes al budismo porque quieres convertirte en un ser despierto, despertar, en un Buda. Ese es el camino el tren que tomas para llegar ahí. Tú vas a terapia porque quizá tienes algo emocional que trabajar. Y tú vas Claro, a coaching porque tienes un gap, tienes un logro que tienes que lograr que ni siquiera necesitas ir a una religión, ni siquiera necesitas ir a una terapia, finalmente es algo práctico que yo quiero lograr en mi vida y es un poquito más efectivo. Hay otras teorías con las que ya no me voy a meter, que es todo lo que está alrededor que mencionaba Juve, ¿no? Desde sí, constelaciones familiares, desde, ¿qué más mencionaste, Juve? Se me fue muchos ejemplos que dio que generan diferentes cosas y hay diferentes formalidades, profundidad y todo. Entonces, yo creo que el coaching, a mí me parece, es un elemento práctico para ayudarte a cerrar una brecha
un poco muy práctica, ¿no? Que tengas. Va, ok, perfecto. Sí, justo es verdad que, que, que puede pasar que se cierre la brecha, pero fíjate cómo para algún inquieto, curioso, como dices tú, no furioso, curioso, puede quedarse con, bueno, pero por ejemplo, yo el otro día vi que Marilia Casper estaba cobrando $200 por hacer una sesión de coaching. Y resulta que, no sé, cualquier otra persona, Juan Sánchez, ¿no? Haciendo, no sé, terapia breve, cobra $500. O sea, hay una diferencia muy grande como para esperar un resultado muy similar en lo que yo recibiría de uno y de otro. O sea, esas son el tipo de cuestiones por las cuales yo sé que vas a decir, no, pero depende, Marilia tiene un supermarketing y se vende de manera fabulosa y ya escribió 3 libros y a lo mejor Juan va, o sea, pero más bien en el método. Si el método me propone algo muy similar, ¿por qué voy a pagar más por algo que acá me lo dan a otro precio? O sea, es una manera de explicar dónde está verdaderamente la diferencia entre una cosa y otra. Ese es lo que Entre tendríamos que... coaching y entre terapia y entre todo eso es lo que preguntas. Sí, sí, porque O me dices tú que coaching es otra manera de generar, crear, ayudar a la expansión de conciencia, como lo hacen otras cosas, y que la diferencia está, pues, en algunos métodos o procedimientos que los diferencian. Ok, pero eventualmente pues, parece casi lo mismo, eso es a lo que voy, pues, para alguien que viene a querer enterarse de diferencias muy puntuales, quizás no le quedaría tan claro, ¿me explico? pues habrá que darle una definición, ¿no? Un acompañamiento Ajá. donde tú quieres lograr algo y hay una metodología y la metodología es lo que hace la diferencia de sentarte con alguien a tomar un café o ir a una terapia o ir a una sesión de coaching. Y Sí, yo creo que ahí, y exacto. a esa columna vertebral o esencia me refería, ¿no? O sea, Sí, es en esa metodología y en horas de vuelo, porque yo sí creo que todo en sí, la vida son horas de vuelo. sí, no, Y no, hay un claro, ejemplo claro. que me maravilla, ¿no? En la NASA tenían un problema, pues llamen a fulanito, fulanito llegó y le dijo, ¿me presta por favor un desarmador? Sí, arregló el tornillo, ¿no? Ah, sí, Y entonces cobró ¿cuánto más. es? $1 millón, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo $1 millón? si Y es nada un más tornillo? Sí, apretó un tornillo, le llevó 3 segundos. Sí, la diferencia está en saber cuál tornillo. Entonces, se supone que detrás de eso te preparas y estudias para claro. finalmente, ¿cómo se llama? Y voy a decir hasta algo controversial, ¿no? No tener jueces que estudiaron una carrera de abogado y que hoy tienen una carta de recomendación, como Sí, no lo puede tener un piloto, como no lo puede tener un doctor, como no lo puede tener un arquitecto para construir una presa. Y es ahí donde yo creo de lo que hablábamos. Hoy el conocimiento cada día se aligera más, ¿no? Y cada sí, día es el mínimo esfuerzo y cada día sí. se, se, se valora menos, quizá, ¿no? Y también la Sí. habilidad de por qué uno cobra 200 y otro dólares y otro 500, esa no te la puedo explicar. A veces es nada más eres más famoso en redes sociales, no lo Sí, sé. no, no, yo sé, entiendo. No, y ese es el punto, o sea, que a mí me pasó y creo que nos pasa a muchos coaches que cuando salimos al mercado, los posibles clientes no alcanzan a entender cuál es la verdadera diferencia, porque viene el terapeuta y le puedes, o sea, un terapeuta perfectamente te puede decir, yo te voy a acompañar para que tú cierres la brecha entre un punto A y un punto B bajo mi método. Oye, pero eso me dijo también la coach. Pues es lo que yo hago. Ah, caray. ¿Y cómo me vas a ayudar? Haciendo que se expanda tu conciencia. Pero ¿cómo? Si también me dijo lo mismo el coach, pues es lo que yo hago. O sea, Ujú.
¿sabes? O sea, ese es el asunto. Eh, y nosotros acá hemos, bueno, de menos yo, creo que la gente que ha leído la tesis ha hecho quizás ese mismo trabajo. Yo he querido sintetizar lo más posible para explicar de una manera muy breve y muy contundente la diferencia con los otros estilos de ayuda. Y por ejemplo, yo para explicarlo lo explico en tres, en un triángulo de conceptos, pues. Y es un estilo de ayuda, ¿ok? O un proceso de ayuda o un acompañamiento, eso es indudable. Dos, esencialmente no directivo para catalizar el componente tácito del conocimiento. Punto. Esa es la definición que yo, eh, digamos que le pongo a mis clientes para que digan, entonces la diferencia radica en la no directividad y el propósito. Perfecto. Y a partir de ahí surgirán más preguntas. A ver, pero ¿y en qué consiste y cómo se hace y etcétera? Eh, Y hay gente que me entiende y gente que no. O sea, no quiere decir que es la fórmula perfecta, ¿verdad? Pero cada quien tenemos que darle al coaching ese elemento diferenciador lo más claro posible, porque si no, lo que pasa justamente es eso, que la gente dice, pues a mí el coaching me parece que suena igual que cualquier cosa, pues mejor estudio otra cosa que dure menos y le pongo coaching, como decía Juve, ¿no? El tarot, la numerología, grafología, todo ese rollo, en fin. Pero bueno, la idea justamente, Lourdes, es que aquí abordemos esos asuntos. Dime, ¿quieres decir algo? Se nos congeló. Es- Dime, ¿quién anda por ahí? ¿Alguien sonó? Tú, Marilia, ibas a hablar, pero estás en mute Me uno todavía. a esto. Es Lourdes la Ay, que se Lourdes. le va el audio, sí. Como que está fallando sus datos, ¿no? Ay, aquí estoy ya, ¿me escuchan? Hola, 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 bienvenida. Perdón, tengo que cambiar mi módem porque ha estado fallando estos días. Eh, Precisamente si me uno a esto es para escuchar de los coaches Claro, 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 claro. más avanzados. Yo soy, ¿cómo se llama? Consultora en recursos humanos y esa Claro, es mi claro, claro. profesión. Vengo a escuchar porque finalmente estoy haciendo mi certificación Sí, y creciendo como un elemento adicional para sumar a mi consultoría de súper, recursos claro, humanos, claro. Y la gracias por eso. parte de transformación cultural, porque yo he visto que en ese ámbito que es donde más lo uso efectivamente a un líder, a una persona en su Sí, trabajo, sí. le es de mucho valor. No lo puedes como organización enviar a terapia, pero sí puedes meter unas sesiones de coaching que ayudan mucho a la transformación de los líderes. Sí, la Y no transformación quiero de decir tu transformación perfil. que yo las esté llevando a cierto lado, simple y sencillamente crecer en el rol de liderazgo. No, y es buenísimo que cada vez más veamos en el coaching una oportunidad de ayudarle a que la persona le tenga menos miedo o que desmitifique que la ayuda personal no tiene relación con la chamba, ¿no? O sea, eso está padrísimo. Es muy necesario. Muy bien. No, y me queda claro, Lourdes, me queda claro que vienes tú siendo congruente con la frase de no furiosa, sino curiosa y precisamente, Aprendiz. claro, aprendiz. Y por eso mismo tanto Guillermo como yo nos animamos a querer conversar contigo. O sea, no es por buscar a ver quién tiene la verdad, sino más bien desde la perspectiva de donde estás estudiando, cómo se aborda, cómo se diferencia, cómo se explica. Y, y bueno, pues esa es la idea de venir a compartir y nosotros también ofrecerte lo que puede serte de utilidad, claro. Hace ratito se despidió Héctor deseándonos felices fiestas y retomando el próximo año. Entonces, bueno, nada más quería decirles que no se fue sin avisar.
Bien, Wendy, Juve, Marilia, Guillermo, Lourdes, estamos por cerrar este episodio 5-5. ¿Cómo quisieran que termináramos hoy? Tomen la palabra unos segundos, por favor, para despedirnos. Llegamos a buen puerto con el tema de hoy, personalizar o despersonalizar el coaching. Salimos con respuestas o con más preguntas. ¿Cómo nos fue? Adelante. Ya volvió la cámara de Marilia. ¿Quieren que yo directivamente les diga quién habla o nos autogestionamos? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eh, Ahí voy. Eh, no, creo que en síntesis la teoría ilumina. La teoría ilumina. la teoría ilumina. Porque cada pregunta, cada tema, cada reflexión, cada punto de vista que aquí ponemos a cocinar, a evaporar y le ponemos ingredientes. A la luz de la teoría general, creo que la gran diferencia es que sabes bien qué estás poniendo, cuánta temperatura tiene el agua, si es líquido o es sólido. Creo que eso es lo que podría decir como una síntesis de los encuentros que he estado participando. En cada uno de ellos me llevo eso, ¿no? La frase sería esa, ¿no? La teoría general a mí termina por iluminarme muchos rincones oscuros Mm, o rincones poco claros y como endebles. Creo que la luz de la teoría da una respuesta y da una luz a, esto es. mm, Entonces también es como un ejercicio de escuchar y de diferenciar una explicación de una metodología, ok, una esencia de una manera de hacer, una comparación con una forma, con un estilo, ¿no? Entonces claro, uno va escuchando también capas, ¿no? súper. Y creo que la teoría nos orienta en ese sentido, así que bueno, eso quería Buenísimo. compartir. Muy bien, Guillermo, gracias y pasa felices fiestas. Bueno, ahorita les voy a desear lo mismo a todos para no hacerlo con cada uno. ¿Quién más quiere? Bueno, yo, Wendy, mi querido hola. Jaime, hola, qué gusto saludarlos. Me encanta Igualmente. este día de los martes a las 6. Hola, hola, Marila y Juventino, ¿verdad? Juve, ahí anda, Lourdes Juve. y Guillermo. Me encantó escucharlos, escucharte, Lourdes, increíble, y también Juve. No sabía que había maestrías de coaching, pero pues, o sea, una maestría como tal, nada más puro coaching, ahorita me cuentas. Y bueno, a mí me nutrió mucho escuchar hoy sus puntos de vista y en este caso lo que compartieron de seguimos, ¿no? Como con entre la metodología, qué es, qué no es, etcétera. Y sí, yo me sigo quedando con esas grandes preguntas. Me Mm, encantó también escuchar esto que dijiste, Jaime, sí, de que a nosotros los coaches nos molesta que nos pregunten, ¿no? Y es correcto, a mis profesores, yo o sea, sí les hago como preguntas y eso y se molestan, así como que, ¡oh! ¿Por qué ay, preguntas, no? Sí, entonces sí, es verdad que nos cuesta un poquito ser cuestionados, ¿verdad? sí, cómo no. Sí, y bueno, pues yo en la práctica, cada ratito con mi hermana, que también le encanta estos temas, estamos ahorita en un proyecto y todo el tiempo nos decimos, ¿no? Hay que pensar, o sea, hay que pensar como coaches, o sea, aunque sea un tema personal Mm, o no tan laboral, a veces decimos, hay que preguntar todo y así nos decimos, ¿no? Todo el qué tiempo hay bien. que preguntar, preguntar, preguntar. Y bueno, pues con esto me quedo ahorita y es rico haber estado, una disculpa que no pude estar muy presente, pero bueno, aquí estoy, de corazón. Qué bueno. Gracias y felices fiestas. Y Nos los alegra voy a mucho extrañar. tenerte. El próximo martes 24 les mando un abrazote. Sí, perfecto, perfecto. Nos vemos el próximo año y mira, ahí está el arbolito de Guille. Muy bonito, Guillermo, bonito, bonito. Súper. Muy bien, Wendy, bienvenida cuando quieras. Ahí también Marilia puso el suyo. ¿Quién más? Lourdes, Juve, Marilia.
brevemente para despedirnos. Para despedirnos, bueno, ese espíritu de darte la oportunidad o darte permiso de incorporar cosas nuevas, de curiosear, como nos transmitió Lourdes hoy. Mucha curiosidad por la verdadera esencia del coaching, o sea, la esencia de su naturaleza tal cual. La esencia hace como referencia lo que sí es, a diferencia de lo que no es, ¿no? Mm, mm. Entonces, irnos por ese lado de saber esa naturaleza del coaching, ¿no? Y bueno, dar la oportunidad, darse a uno mismo el permiso de aprender cosas nuevas, con sencillez, con humildad y curiosear en aguas profundas que 100% seguro que te va a aportar mucho valor, aporta mucho valor a nivel personal y muchísimo, muchísimo valor también al atender y cuando estás en una sesión de coaching con tu coachee, con tu cliente. Espectacular. Muy bien, Marilia, muchas gracias. Juve o Lourdes. Ahí está Juve abriendo su micro. Bueno, contestándole a Wendy, sí hay maestrías, relativamente son nuevas en las universidades. Aún todavía hay debate en qué y qué temas deben poner y qué es y cómo lo deben impartir. La verdad es que sí es polémico en las mismas universidades, pero bueno, ahí están y ya están avaladas en México, pues por la SEP. Entonces, pues yo me quedo y me voy con más dudas, pero pues eso me ayuda para seguir indagando, seguir aprendiendo y seguir investigando. Y seguramente cuando llegue a una respuesta me van a salir más dudas y eso me va a impulsar a seguir indagando por otros, no por otros lados, sino otras cosas que me lleguen a buscar más respuestas y seguirle estudiando y así, hasta volverlo un ciclo, ¿no? Donde uno nunca va a terminar de aprender y más de las personas, ¿no? Es de donde más se aprende y con eso me Totalmente. voy Y sobre todo si son niños, se les aprende más a los niños. demasiado. Muy bien, Juve, pues un placer, qué bueno que retomaste visitarnos, ya te extrañaba, de menos yo, qué gusto verte. Y muchas gracias igualmente. Hecho, aquí estamos, pásala bonito. Bueno, Cierra con broche de oro, Lourdes. no, yo cuando estoy con un coachee, ¿no? Que todavía estoy en mis prácticas, ¿no? Siempre pienso en la no directividad. Mm, Y como consultora, pues a veces siempre está la tentación de proponer, ¿no? Entonces, la conciencia, y eso se lo agradezco a Jaime, ¿no? De reforzar tanto el no directividad, porque ujú, me hace consciente en el momento. mm, Y estaba leyendo un libro que se llama La Palabra, ¿no? Y entonces, el valor de poder expresar y hablar de ciertos temas y la colaboración, pues en el fondo llevan a un aprendizaje mayor y ujú. esta es la parte que encuentro muy valiosa en estas. Qué bonito, claro, y esa es la idea, que le vayamos perdiendo el miedo a decir lo que en este momento creo que es así y que probablemente en 10 segundos ya deja de ser, pero ya soy una persona evolucionando, ¿no? Que esa es la parte de justamente ser cada vez más consciente, que es eventualmente lo que se busca, ¿verdad? Pues un privilegio haber estado con ustedes durante este recorrido, no solo el año, sino en este día que me parece que logramos hacer un tema muy interesante con los puntos de vista de todos, se combinó creo que una bonita energía y ojalá se repita, así es que pues un abrazo fuerte a todos, que la pasen de maravilla, nos estaremos ausentando estas 2 semanas, pero la primera el primer martes, no, el segundo martes de enero. Aquí nos vemos por ahora.
al mismo horario y con la mejor de las vibras, si les parece bien. Si hay alguna Después de los sugerencia, Reyes. Después bueno, de los Sí, Reyes sería. sí, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Sí sí, hacemos, no? ¿O qué? ¿O va a ser otra sí. semana? No, yo sí, aquí estoy con Bien. ustedes, después Hecho. de los Reyes, con Guillermo y los que Claro. quieran. Claro, claro, muy bien, perfecto. Bueno, pues un Los placer. mejores deseos a Dejo todos. de grabar. Feliz Gracias, Gracias. Navidad. abrazos, pásenla Feliz bonito. Feliz Navidad. Chao. Próspero Navidad. año nuevo.